Después de una polemizada campaña en contra de la proyección de la película de no ficción dirigida por Consuelo Benavente en el canal de TV Perú, una semana antes de las elecciones generales, finalmente arribó a nuestros televisores el documental nacional más visto en la filmografía peruana: La Revolución y la Tierra. Siendo una vocación al gobierno de Juan Velasco durante los años 1968 y 1975, La Revolución y la Tierra logra sentar un discurso potente y abiertamente debatible a través de la intervención de diversos periodistas, politólogos e historiadores alrededor del estudio de diversos factores que fueron causa y consecuencia de su caída, como también aquello que lo empujó al auge y el endiosamiento entre las zonas campesinas. El documental varía entre el ritmo de manera muy abrupta y acelerada. Es un recorrido de 2 horas que se asemeja a toda una época en la que nos hemos visto sumergidos, y lejos de ser una mera crítica a dicho documental, me gustaría analizar lo que propone en base a 2 aspectos que creo son fundamentales para entender de mejor manera su naturaleza y propósito: el aspecto cinematográfico y el aspecto subtextual, es decir, el discurso y trasfondo de cada una de las secuencias construidas a través de los diversos montajes mostrados durante las 2 horas, además de dar luz del renacer de una trama antigua, un mito y un cuento. La Revolución y la Tierra abre con planos de una cinta de rodaje que va corriendo a la par que se muestran diversas imágenes con respecto a la época que vamos a ver en cuestión. Después se parte de un plano general para dar paso a una transición en montaje que luce por el salto de tiempo que nos remonta a grabaciones pasadas. Desde ya se sienta el tono y ritmo por el cual se desenvolverá el documental. Estamos por ver una revisión del pasado, que al igual que las cintas de video está prácticamente olvidada y sepultada, además de presentar el eje por el cual se desenvolverá la historia, el general Velasco y su relación con el poder, además de la presencia del nacionalismo a través de la reproducción en audio, cual será un motivo que se vendrá repitiendo conforme se desarrolle la temática. Todo ello siendo visualizado desde un formato que combina lo antiguo con lo moderno. Pasa de recientes clips hasta VHS clásicos, es decir, se siente el aura en la que nos vamos a someter. Una reproducción de videos, un repaso fugaz por nuestra historia mediante las películas y mediante el cine. El subtexto también hace presencia frente a la yuxtaposición de imágenes en torno al discurso de Velasco, las clases económicas más prevalecientes del país frente a la comunidad campesina menos beneficiada y explotada, la migración del campo a la ciudad y la confrontación de las clases por el dominio de las tierras. Así, corren los títulos oficiales y comienza formalmente el documental. Un comienzo formidable que establece la estética y el subtexto de manera concreta y directa. Los dilemas germinados al comienzo sirven como medio punto de evolución con respecto al final. En términos generales se desarrolla un concepto muy propio asociado a Velasco, que por más que el documental intenta camuflar, tiene una posición que claramente opta por el endiosamiento. Claro, con tintes matizados, pero con una postura concisa y abierta al debate. Dentro de lo cinematográfico no queda mucho más que desmenuzar, no porque sea una propuesta vacía o incompetente, sino porque el documental sigue con una estética uniforme que no busca mayores pretensiones. Las entrevistas a distintos personajes se sienten visualmente planas, a pesar de tener una composición que ofrece una gran profundidad de campo, y el montaje, que es lo más rescatable en lo técnico, abarca el caos e intenta masticar cuantos temas sean posibles, pero claro, hay que tener límites ante la incompetencia. Pero igual, lo que probablemente haya marcado más la atención en torno a ello es la polémica que lo rodea. A lo largo de la historia nacional, la involución se ha visto marcada por distintas protestas, decantadas de conflictos sociales irresueltos y generalmente lo que propone Karl Marx en su Manifestación Comunista, una lucha de clases. A lo que apunta la Revolución de la Tierra no es más que su reafirmación en el concepto, más no en la práctica. Las prácticas ejecutadas por los hacendados que tenían como principales damnificados a los campesinos y trabajadores son, en la mayoría de los casos, olvidadas. Actualmente está dando banda luz del poder del audiovisual para comunicar ideas, y lejos de ser el propósito o fundamento principal del cine, es una naturaleza inherente a las comunicaciones. Lo que revisa el documental es prueba de la influencia y el espejo que fundó el cine nacional con respecto a la vida social de aquellos tiempos. Se sugieren diversas referencias, tanto a películas como a series, tanto a producciones nacionales e internacionales, para dar un dinamismo mayor y para marcar la influencia de esta ramificación del arte en la vida actual.
actual. Hoy, como Perú, se supone que las diversidades ideológicas deben abundar, mas se ve una represalia que parece ir en camino a una idea predominante e intenta sepultar a sus opositores. Hoy, como Perú, estamos en medio de unas elecciones que tendrán una repercusión en nuestra vida por los siguientes 5 años, y por qué no, incluso mucho después. Garantizar un ganador o una visión de un futuro próspero actualmente parece buscar una utopía, y en medio del camino se encuentra el documental más visto de nuestra historia, tratando de ser censurado y callado. La polémica vende y se entiende las pretensiones que tenía la cinta al ser estrenada durante un contexto electoral, porque como afirmamos anteriormente, el medio audiovisual influye, queramos o no, en nuestras decisiones. Y lejos de encerrar aquella idea en el documental o el cine, extendámoslo al panorama completo. Noticias, reportajes, radioprogramas e incluso la farándula han tomado o intentan tomar una postura frente a ello. Una posverdad que termina encadenando pensamientos libres en una jaula de nunca escapar. Y con ello creo que se rescata el valor más importante de la revolución de la Tierra. Escapando de lo técnico y escapando de lo subtextual, es la fábula que intenta comprender ella. Velasco funciona como el personaje principal de aquel documental, que funciona casi como a merced de un héroe trágico que muere en soledad, en unas condiciones completamente terribles y que realmente endiosan esta figura a niveles totalmente descabellados y tiranos. La fábula que se desprende en torno a ello entonces es en torno al Velasco. El mal, se supone, son las clases privilegiadas de Lima y aparentemente aquel mundo ordinario que el héroe debe rescatar es el mundo del campesino, el mundo agricultor, y aquello que se debe de enfrentar a aquel mundo desconocido que propone Joseph Campbell en El viaje del héroe es el reino del privilegiado. Pero desde ese momento ya se parte una especie de incongruencia con lo que intenta decir la cinta misma. La cinta misma intenta hacer una evocación a que no existe o no debería existir aquella barrera que separa a los de abajo con los de arriba. No porque no sea real, sino porque realmente marcan un estigma en nuestra forma de pensar. Pensamos que aquellos que viven en zonas rurales o en zonas indígenas probablemente sean inferiores por el simple hecho de ser indígenas y de zonas rurales. Obviamente esto va mucho más allá, el debate es muy superfluo en la mayoría de las ocasiones y hace falta de una mayor investigación o hace falta de una mayor profundidad al momento de abarcarlos. No es una raza superior contra una raza inferior y tampoco es una raza inferior tratando de superar a una raza superior. ¿Es una lucha de clases? No. La confrontación misma es el problema, la confrontación, el hecho de creer que hay unas personas damnificadas y otras beneficiadas y que tenemos que derrotar a las beneficiadas ya está marcando una división que el mismo concepto intenta destruir. Aceptar que existen personas de arriba y de abajo es lo mismo que aceptar que existen barreras. Y lo que se buscan aquí son eliminar esas barreras, por lo que endiosar al personaje de Velasco a niveles estratosféricos resulta ser una completa contradicción en sí misma, una completa contradicción con el cuento que intenta dar el documental. La revolución de la Tierra intenta hacer eso, intenta hacer un cuento, es una fábula que nos dice a cada uno como ciudadanos que nos pongamos a reflexionar sobre cómo es que hemos estado viviendo nuestra historia y qué cambios podrían venir adelante con todas aquellas elecciones que vayamos a dar en el futuro. No me refiero a estas elecciones en general, sino en las que van a venir después, en qué tanto vamos a estar preparados y en qué realmente nos vamos a basar para dar nuestras propuestas y a quiénes vamos a buscar beneficiar. Entonces el documental deja más preguntas de las que plantea, y no en el sentido de dejar agujeros o algunos temas al aire libre, que también los deja obviamente, pero nos deja y nos incita a reflexionar sobre por qué es tan importante esta hazaña. ¿Por qué fue y es el documental más visto de nuestra historia nacional? ¿Por qué se armó toda una polémica en torno a la censura que sufrió al momento de estrenarse una semana antes de las elecciones? Aquí ya se está reconociendo que el audiovisual tiene un poder inminente, un poder inherente, que en algún momento va a desembocar y puede ser usado como forma de propaganda, como si es que no lo estuviera haciendo ya. Como dije, las noticias, los reportajes, los radioprogramas, la farándula han tomado una postura frente a ello. Están formando una posverdad.
Pero para entender el presente, y como decía Mark Bloch en la introducción a la historia, debemos entender el pasado. Y para entender el pasado, debemos entender el presente. Y me gustaría agregar que, más que entender los sucesos, debemos entender su naturaleza del mismo, de dónde vienen y a dónde van. Entender también la naturaleza del audiovisual y la naturaleza del peruano. Esas son las principales reflexiones que funcionan aparte de un punto de partida frente a lo que propone la Revolución de la Tierra. El renacer de un cuento.